Hola curiosos, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo la fascinante historia de la Perry Chole. María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, más conocida como la Perry Chole o como la amante del virrey. Pero ¿sabías que ella fue mucho más que eso? Fue una gran artista, cantante, actriz de teatro y una gran empresaria. Acompáñenme a conocer su historia. Nació el 28 de septiembre del año 1748 en Lima, Perú, procediente de padres de origen criollo. Su padre, don José Villegas, y su madre, doña Teresa Hurtado de Mendoza. Fue la quinta hija del señor don José Villegas. Ella es la primera hija del segundo matrimonio de don José, pero sin embargo pasa a ser la quinta hija de don José Villegas, ya que él había enviudado años anteriores. Don José Villegas le puso el nombre de su difunta esposa, o sea, de la mujer que había fallecido, dando a luz a su quinto hijo, a Micaela. Por eso es que ella lleva este nombre, María Micaela. No sé por qué le puso este nombre, me parece a mí también algo raro, pero le puso así. Su padre desde muy chiquita le enseñó a tocar la guitarra y también algo que era muy, pero muy poco común en esa época, le enseñó a leer y a escribir. Micaela Villegas pertenecía a la clase social media, ya que su padre tenía negocios en la ciudad de Lima y también en la ciudad de Arequipa, pero debido a los desastres que había causado el terremoto y maremoto ocurrido en el año 1746 en Lima, Perú, muchas personas habían sido afectadas económicamente y dentro de ellos fue el padre de María Micaela Villegas uno de los afectados. Esto hace que él poco a poco vaya en declive económico y también pues ya que tenía varios hijos que mantener. Pero aún así, él no dejó de ser un gran padre, ya que le estuvo enseñando muchas cualidades a Micaela Villegas. Cuando María Micaela Villegas tenía aproximadamente 10 años, su padre fallece. Esto hace que la familia caiga aún más en una recesión económica bastante fuerte. De hecho, ellos vendieron la vivienda donde habitaban y pues tuvieron que mudarse a otro lugar más austero. Es así como María Micaela Villegas sale ya a buscar trabajo y no lo hace en otro lugar mejor que el teatro, ya que a ella le apasionaba este mundo del teatro, le encantaba actuar, le encantaba cantar y pues decide buscar trabajo en un teatro. Pero desde un inicio su familia se opuso porque en ese tiempo las mujeres que trabajaban en el teatro estaban muy pero muy mal vistas y eran bastante criticadas. Pero ella se las arregló y finalmente consiguió el apoyo de su familia y decidió trabajar en el teatro obteniendo papeles secundarios. Es así como pasan los años hasta que llega el año 1761, donde llega al Perú un nuevo virrey catalán llamado Manuel de Amat y Junet. Este hombre viene al Perú con un propósito que es reconstruir o continuar con la reconstrucción de la ciudad. En esa época, Lima era una ciudad bastante contaminada, sin espacio y donde se propagaban muchas enfermedades. Esto debido al terremoto y el maremoto ya mencionado. Reconstruyó la Alameda, también reconstruyó la Plaza de Toros de Hacho y finalmente terminó de reconstruir la fortaleza del Real Felipe. Dentro de ellos tuvo muchas más actividades como mejorar la circulación del aire, mejorar la seguridad de las calles, hacer que en el ambiente se pueda respirar aire más fresco, más puro. Por eso él estaba a favor de hacer campañas donde se pueda tener áreas verdes, ya con esto mejorar lo que es el aire. Ese era uno de sus propósitos y eso también era uno de los propósitos de los reyes de España, ¿no? que sabían de la situación que estaba pasando Lima en este entonces. Y algo personal que a él le encantaba también era
las artes escénicas y por ende se entiende que a él le encantaba asistir a los teatros. Es así también como apoya en la reconstrucción de los teatros. Y ahí es cuando se conoce con María Micaela Villegas. Se dice que el virrey desde un primer momento se quedó flechado con esta mujer. Se dice que fue amor a primera vista de ambos, aunque yo tengo mis dudas porque mmm, María Micaela Villegas tenía como aproximadamente 15 a 19 años de edad. Bueno, estaba en ese intervalo porque muchos historiadores dicen que cuando se conoció con el virrey ella tenía 15, mientras que otros dicen que tenía 19, pero bueno, fue en ese rango. Y el virrey ya tenía 62 años, imagínense, como que es algo raro que ella se enamore del virrey. Pero aunque esto no sucediera, ella no podía negarse, ya que negarse al virrey sería como negarse al mismísimo rey de España, y pues no se podía, ¿no? En ese tiempo. Entonces, yo me imagino que María Micaela Villegas tuvo que aceptar los cortejos de este hombre y también con ello aceptó pues las nuevas oportunidades que le ofrecía, porque desde que empezó a salir con el virrey, ella pasó de personajes secundarios a ser la personaje principal, ya que también tenía sus cualidades, era una mujer bella, carismática y sabía ganarse a su público. Poco a poco ellos inician un romance donde Micaela Villegas va constantemente a visitar a Palacio, mientras que el virrey también la visitaba en los teatros. Poco a poco ellos ya no tenían miedo de mostrarse en público, donde se mostraban bastante cariñosos y el virrey la llamaba cariñosamente Miquita. A la edad de los 22 años, ella compra una casa en la calle Los Huevos, bueno, que actualmente es la quinta cuadra de la avenida Tacna, y pues ahí decide establecerse con su familia y tener ya pues una calidad de vida mejor, ya que ellos estaban viviendo en la austeridad. Y con el apoyo del virrey, como les comenté, ella pasó a ser la protagonista, pues compró esta vivienda en la calle de Los Huevos. Se dice que este lugar fue el nidito de amor de ambos, pero la relación no era del todo buena, o sea, como les digo, no era de maravilla, la relación tenía altibajos y me parece que era una relación tóxica porque ellos terminaban y volvían. Y a medida que ellos transcurrían los días y tenían esa relación, porque fueron años, como 13 años aproximadamente, Micaela Villegas también se había vuelto una mujer sumamente caprichosa, calculadora, seductora, también se dice que narcisista. Ella tenía muchos arrebatos, o sea, tenía muchos caprichos. Y uno de estos caprichos fue que ella se paseaba por su carroza impresionante por las calles de Lima y te cuenta una historia, me parece algo, una faceta que no conocíamos de ella, porque fue también una mujer bastante religiosa. Bueno, ella estaba paseando por su carruaje, por las calles, y de repente ve a un sacerdote que está viniendo ahí cargando muchas cosas, y ella que estaba sentada en su carruaje, decide bajarse como loca y decir, súbase usted, que usted sí merece estar sentada ahí. Y el padre, pues sorprendido, se sube. Micaela Villegas decide donar incluso esta carroza a su iglesia. El padre sorprendido le pregunta por qué o a quién es que tenía que agradecer por estas donaciones y ella le dice, rece por mí, solo rece por mí. Ahí también conocemos una faceta de ella que es bastante religiosa y bastante devota del Señor de los Milagros. Ustedes también se preguntarán, ¿cómo es que obtiene el sobrenombre de la Perricholi? Bueno, como les digo, ella tenía unos arrebatos de capricho tremendo. También era una mujer con un carácter sumamente explosivo y se dice que un día en Palacio ella y el virrey habían discutido fuertemente y el virrey en un arrebato de cólera la llama como perrachola, pero en su acento catalán sonó como perricholi. Y esto traspasó como las paredes y llega el sobrenombre de la perricholi a la sociedad.
altas limeñas como la clase noble de Lima y empieza a tomar este sobrenombre como un insulto y burla hacia ella. Pero ella, una mujer fuerte, decidió que esto no le iba a afectar y que con esto se hizo incluso aún más conocida. Incluso de este nombre, ella se hizo un nombre artístico, porque la sociedad limeña, la nobleza limeña, no le perdonó que ella se haya atrevido a tanto, a ser la amante del virrey. Bueno, no porque ser amante sea mal visto, sino porque en esa época se decía que como una muchachita de clase media va a ser amante del virrey. O sea, incluso ellos, la nobleza limeña, aceptaba que el virrey tuviera un amante, pero de su clase, decían ellos. Pero el virrey se enfrentaba constantemente a estas críticas, por eso se dice que el virrey estaba bastante enamorado de ella y pues la quería muchísimo también. Producto de esta relación con el virrey, en el año 1770 llega a este mundo su hijo, también llamado Manuel de Amat y Junet. Ellos continúan con esta relación de van y vienen, pero la gota que derramó el vaso fue uno de los caprichos que protagonizó María Micaela Villegas, la Perricholi, cuando estaba actuando en escenario. Ella estaba presentando su obra teatral y de repente su protagonista le dice, ¿no?, que ella no estaba poniendo la pasión que la escena ameritaba. Y la Perricholi le responde con una cachetada tremenda. Se imaginan en público, viéndolos todos, y pues, ¿qué creen? El virrey estaba sentado en primera fila viendo toda la escena y la verdad que con esto decidió romper la relación, como que se alejó, dijo ya, hasta aquí, y ellos se alejaron por aproximadamente 2 años. Aunque a mí me parece una excusa, ya les voy a contar por qué. Pero durante este tiempo, Micaela Villegas se retira a su casa, pasa esos días con su hijo. También se decía que estaba bastante deprimida y un poco decaída debido a que el virrey era bastante mujeriego. Y se dice que en ese transcurso el virrey recibía a damas que se dedicaban al antiguo oficio del mundo en palacio. Entonces yo pienso que la verdad fue una excusa eso del arrebato y ya pues él quería estar con otras mujeres también. De hecho hay una historia que dice que Miquita o Micaela Villegas tenía una disputa con una de estas mujeres del burdel porque pues el virrey muchas veces estaba más atento de la otra mujer que Micaela, pero no está confirmado, pero sí se dice que hubo una disputa tremenda, pero lo que sí está confirmado era que el virrey era sumamente mujeriego. En ese transcurso de su separación, Micaela Villegas conoce a otro hombre llamado Martín de Armendáriz, que era un español que tenía comercios también acá en el Perú, y la verdad tuvo una relación súper corta, se puede decir que una relación de una sola noche donde ella quedó embarazada. Y cuando le comunicó de esta noticia a Martín de Armendáriz, él se fue. No le importó, tuvo sus dudas y se fue. También se dice que el virrey trató de esconder esta situación por orgullo propio y pues mandó a Martín de Armendáriz fuera de la ciudad de Lima, pero no sabemos qué tan cierto es. Es así como en el año 1776 el virrey ya parte para España, es decir, ya había terminado su virreinato acá en el Perú y ya pues tenía que regresar a España, pero no se despidió correctamente de su amada Miquita, porque en ese tiempo ella estaba dando a luz a su hija, estaba como recién recuperándose y no se despidieron correctamente. El virrey se dice que antes de irse le dejó una pequeña pensión, una pequeña, no una suma grande, una pequeña pensión,
y una propiedad. No sabemos específicamente cuál, no hay datos, pero se dice que dejó una propiedad. Después de la partida del virrey pasan como 2 años y recién se aparece Martín de Armendáriz y ella aprovecha la oportunidad para decirle que tienen que bautizar a su hija. Este accede, pero también aprovecha en pedirle dinero a Micaela Villegas. Se dice que se prestó una cuantiosa suma que nunca pagó. De hecho, fue un sinvergüenza total con ella. Bueno, con esta condición es que ellos hicieron este bautizo. La verdad, hay muy, pero muy pocos datos de su hija. Se cuenta que nació con un estado de salud bastante delicado y que posiblemente haya fallecido siendo todavía pequeña. Pasan los años y ahí es cuando conocemos por fin la faceta de empresaria de Micaela Villegas. En el año 1781, ella compra una casa en la Alameda de los Descalzos. Por eso es que hay muchas dudas, porque se cuenta que el virrey le compró una casa para que ella pudiera pasear por la Alameda de los Descalzos, pero no es cierto, porque ella finalmente compra esta casa después de que el virrey había partido, porque recordemos que él partió en el año 1776. Y pues la Perricholi compró la vivienda en el año 1781, así que transcurrieron años. Entonces, no coincide algunas historias, pero en ese tiempo ella había comprado esta casa ubicada en la Alameda de los Descalzos a un sacerdote, ya una casa en ruinas. Como les digo, ella tenía un buen ojo para los negocios. Esta casa ella lo mandó a reconstruir de una manera espectacular, casi copiando ya las casas de la clase alta limeña, y también aprovechó que cerca de esta casa había un molino, para lo cual ella tuvo su propio molino. También tuvo una empresa, como una pequeña empresa de transporte, o sea, del molino hacia un transporte hacia otros lugares. Entonces, como tenía ingresos extras. Y poco a poco empezó a rentar su casa. Con estos ingresos compró otras viviendas, también las rentaba nuevamente. Es como que se dedicaba a los bienes y raíces, pero que le iba bastante bien. Por otro lado, ella nunca se olvidó de su más grande pasión, que era el teatro. Y es así que con un nuevo socio, ella abre un teatro y también gestiona para que este teatro tenga el funcionamiento correcto y pues pueda triunfar. Y la verdad que sí, le va bastante bien. Ella tiene buenos ingresos de este teatro. De hecho, le trajo grandes cantidades de ingreso. Le fue bastante, sumamente bien. Con este ingreso, ella siguió comprando viviendas, es decir, siguió invirtiendo y ya pues iba empezando como a amasar una fortuna bastante elevada desde entonces, pero nunca había sido aceptada por la nobleza limeña, es como que siempre fue discriminada, marginada. Pasan los años y Micaela Villegas se entera de que el virrey había fallecido y ella manda a su hijo a España para que pueda reclamar su herencia. Pero cuando su hijo llega a España, se da con la triste noticia de que su padre, el virrey, no le había incluido en su testamento. De hecho, se había casado con otra mujer y pues todas sus propiedades, todos sus bienes habían dejado a sus sobrinos. El virrey tenía más hijos todavía, con más hijos ilegítimos se puede decir, y no les había dejado absolutamente nada. Tristemente, el muchacho tuvo que regresar a Perú sin nada. Pasan los años y Micaela Villegas decide mandar a su hijo a Europa para que sea instruido en educación. Cuando el muchacho decide regresar de Europa, se enamora nada menos y nada más que de la sirvienta de Micaela Villegas. La Perricholi puso el grito en el cielo, dijo que jamás iba a aceptar esa relación, pero su hijo se rebeló y dijo que no, que estaba enamorado de esta mujer y además que le había prometido matrimonio. Ella movió cielo, mar y tierra. Definitivamente no aceptaba esta relación
Como les dije, era una mujer sumamente calculadora y no se le ocurrió otra mejor idea que mandar a encarcelar a su propio hijo. Bueno, le acusó de que había embarazado a la muchacha y no sabemos cuánto es cierto es esto, pero lo que sí sabemos es que mandó a encarcelar a su hijo. Y una vez ahí encarcelado, pues ella se aseguraba de que su hijo no estuviera frecuentando más a esta muchacha. Mientras su hijo estaba bajo los barrotes, ella desterró a su sirvienta, no sabemos más de la muchacha, y bueno, se dedicó a buscar una esposa que ella decía que sea apropiada para que él fuera aceptado en esa clase alta de la sociedad limeña. A su hijo no le quedaba más remedio que aceptar esto y se casó con la mujer que Micaela Villegas había escogido. En el año 1795, por fin decide casarse con su socio del teatro, con el que había empezado esto del teatro, llamado Vicente Fermín. Ellos habían tenido una relación aproximadamente de 18 años, bastante largo. Se dice que la Percholi por fin encontró al amor de su vida, por fin estuvo feliz y pues decidió casarse con este hombre. Con este hombre no tuvieron más hijos, fueron felices, se podría decir, porque tuvieron una vida bastante relajada, ya ellos tenían dinero, ya estaban comprando los ingresos de las tantas propiedades que ella tenía también. Bueno, como les digo, él era socio del teatro y ya tenían ingresos, entonces ya tenían una vida súper relajada, una vida tranquila. Ella con el tiempo enviuda, se queda viuda, pero pasa sus últimos días acompañado de sus nietas. Ella tiene 5 nietas en total. Se dice que su favorita siempre fue su nieta mayor, que bueno, se casó con un coronel, pero bueno, también se dice que ella sacó la belleza de Micaela Villegas. Pasó acompañado de su hijo, de su familia, y ella siempre quiso que su entierro fuera algo sencillo, pero pasó todo lo contrario. Cuando ella fallece, ya era bastante conocida, era un personaje bastante famoso y bueno, se enterró de lo más ostentoso posible. Cuando leen su testamento se dan cuenta de que ella había amasado una enorme fortuna. Después de que ella falleció, numerosas personas se inspiraron en su historia. De hecho, se llevó su historia al cine, también se escribió literatura y muchas cosas más. Y esta fue la historia de la Perricholi. Coméntame si te gustó, espero haberme dejado entender también y seguiré mejorando cada vez más. Gracias, hasta la próxima.